Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una formación de AJA Madrid. Hoy nos acompaña María Jesús González de Espejo. Bienvenida, María Jesús. Bien Ella es hallada. CEO del Instituto Smart Engine y fundadora de Matura Club de Mejor Longevidad. En esta jornada nos va a presentar su último libro, el bestseller del arte de envejecer sabiamente. Además, si queréis seguir viéndola después, esta noche la podréis ver a las 12 de la noche en el canal 24 horas. Y ahora, no te quito más tiempo, nos va a hablar en su jornada sobre Proyecta tu futuro, decisiones inteligentes para la abogacía joven. Muchas gracias, María Jesús, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias por esta presentación y en efecto hoy tengo sesión completa. Aquí estoy con los jóvenes abogados, súper agradecida pues a la Asociación de Abogados de Madrid, de los jóvenes abogados y a la Confederación y a Alberto Cabello, que es la persona que hace muchos años me conoce y me ha dado esta oportunidad de compartir con gente joven, que es lo que más me gusta y ahora sabréis por qué, pues algo que es hablar de la vejez, ¿no? Y bueno, como han dicho al presentarme, yo soy abogada en realidad, pero desde hace bastantes años hago locuras como esta última, a la que llevo dedicando mis últimos 3 años aproximadamente, y que consiste en comprender qué es el envejecimiento, comprender cómo impacta el envejecimiento en mi propia vida, en los que me rodean, en mis seres queridos, en mis amigos, en personas más alejadas de mí cada vez más, porque veréis que estoy pretendiendo impactar en la sociedad y para eso he montado todo este tinglado del que hoy os hablaré. Y en el caso vuestro, de jóvenes abogados, pues como todos sabemos, nuestra profesión es una profesión relevante en la sociedad, ¿no? Y la gente mayor es vulnerable en muchos casos, ¿no? Entonces, lo que pretende esta charla de hoy es hablaros de temas que igual os parecen que os quedan un poco lejos, pero como ya iréis viendo a lo largo de la charla, aquí lo que hay es mucha oportunidad de que vosotros aportéis a esta sociedad e incluso encontréis nuevas vías de negocio para vuestros despachos y para vuestro ejercicio. Así que sin más dilación he preparado esta presentación, pero bueno, a mí me gusta que me interrumpan, me gusta generar diálogo y no sé si tenemos los micros cerrados o los tenemos abiertos. ¿Cómo los tenemos? Los tienen cerrados, pero hay un Vale, chat donde me van a ir llegando todas las preguntas, todas las inquietudes vale, que tengas y luego te vale. las traslado. Vale, entonces hagamos una cosa, porque no podemos hacerlo abierto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho cuando está abierto y hay realmente un diálogo. Si no es posible, porque no sea la forma de hacerlo, entonces en efecto compartimos en el chat y tú me vas interrumpiendo de vez en cuando o si ves un comentario que merece la pena, me interrumpes para que lo comentemos, porque sí me gustaría interactividad en la medida de la posible y que esto sea una conversación. Vale, perfecto. Pues si llegan preguntas, voy interrumpiendo la jornada. Perfecto, pues vamos allá. A ver, venga, empezamos. Bueno, pues como habéis visto en el título, ¿no? Hay dos palabras importantes ahí en ese título, ¿no? Una primera es la palabra proyectar, ¿no? Proyectar tu futuro, ¿no? Y antes de nada quiero decir que yo no os estoy proponiendo que viváis en el futuro y que os obsesionéis con el futuro. Yo creo que la solución está en vivir el presente y creo que todos lo aprendimos en la pandemia, la importancia de vivir aquí y ahora, pero sí que es verdad que hay que dejar un pequeño resquicio, un porcentaje de nuestro tiempo a proyectar y a pensar en el futuro. Sobre todo con una finalidad, que es diseñar un mejor futuro para nosotros, egoístamente, para los que nos rodean, que nos quieren y que queremos, e incluso para personas que ni siquiera conocemos. Porque como abogados tenemos una clarísima obligación de impactar y apoyar las mejoras de nuestra sociedad. Para hacer eso hay que incluir un elemento en esta ecuación, el de diagnosticar. Diagnosticar supone analizar, pensar, llegar a conclusiones, y eso es lo que hoy pretendo hacer con vosotros en relación con lo que supone hoy en día los retos derivados de
los cambios en elementos como la longevidad, la natalidad, etc. Vamos allá. ¿Qué hace una abogada hablando a los jóvenes abogados de decisiones inteligentes y de futuro? Pues puede parecer un poco raro, pero en realidad no lo es. Vamos a comenzar con esta definición. Proceso, nos suena, ¿verdad? Somos abogados. Proceso, procedimiento, es algo que tenemos metido en nuestro ADN laboral. Y el envejecimiento no es más que eso, o es eso, un proceso. Y es un proceso que no empieza, a pesar de lo que mucha gente piensa, cuando tienes 60, 65, 70 u 80 años. El envejecimiento empieza cuando eres joven. Ya con 30, 35 años, ahí en esos años, nuestras células comienzan a envejecer. Una parte de la célula, que son los telómeros, se empiezan a cortar y los científicos han comprobado que eso es envejecimiento. Y este envejecimiento dura hasta que nos morimos. Por eso, la joven abogacía también debe estar interesada en su envejecimiento. Como todo proceso, el envejecimiento supone pasar por unos hitos, unos momentos que yo llamo momentos de la verdad, y exige realizar correctamente una serie de tareas cuando toca realizarlas. Porque lo que ocurre cuando uno no realiza la tarea a tiempo es que a veces es demasiado tarde. Por eso hay que comenzar a reflexionar sobre el envejecimiento y a preocuparse de él cuando uno todavía está a tiempo de hacer bien todos los deberes. Y por tanto, nuestra opción no debe ser la que hace mucha gente, la opción de la avestruz, como digo yo, ¿no? La opción de envejecer tonta o inconscientemente, sino que nuestra opción debe ser envejecer sabia y conscientemente. Os cuento que desde el mes de noviembre, cuando presenté el libro, he hecho, pues qué deciros, 4 presentaciones de media al mes. Las he hecho en el Colegio de Abogados de Madrid, en el despacho Pérez Dior, casi sitios que os sonarán, ¿no? También la he hecho, por ejemplo, en la Casa de León en Madrid, hice otra en la Biblioteca de Astorga. Bueno, no he parado. Y curiosamente, en esos auditorios había sentada bastante gente. Pongamos pues, de 40 para arriba personas. Y yo preguntaba al llegar a casi todas, bueno, ¿y quién de aquí se considera mayor? La mayor parte de las veces en el auditorio había sentadas personas de 50 para arriba. Incluso en algún auditorio como la Biblioteca de Astorga no bajaban de 65 la media de edad. ¿Cuánta gente creéis que me respondía sí, yo soy mayor? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Ninguna? ¿Qué pensáis? ¿Me comentas un poco lo que dicen? Ninguna. Me acaban de poner ninguna. Perfecto. Pues en general eso es lo que había. Ninguna o una. Recuerdo en Astorga había una señora en primera fila, que además yo la conozco, tiene 92 años. Esta fue la única persona que levantó la mano al decir yo quién es mayor y dijo que ella era mayor. Y la realidad es esa. Queremos ser avestruz respecto a la edad. Está muy poco de moda ser mayor y muy de moda ser joven, ser activo, tener la piel lisa, ¿no? Que no cuelgue nada. Pues bien, esa es la realidad en la que vivimos. Pero ¿ayuda eso? Es decir, ¿dejo de ser mayor por el hecho de decir que no soy mayor o de no reconocerlo? Pues la pregunta la dejo ahí y creo que la respuesta que me vais a dar todos es la inteligente. Realmente es interesante o importante comprender que nos vamos a hacer mayores. Cuando tengamos una cierta edad, claramente seremos mayores y al tener 2 opciones, que es pasar por ese proceso de una forma inconsciente o hacerlo de forma consciente, estoy convencida que todos o casi todos me vais a decir yo prefiero la segunda. Así que para hacerlo así, lo que quiero hoy es hablaros de cómo es el mundo en el que vivimos y el mundo que viene. Ese mundo en el que vosotros, que todavía hoy sois jóvenes, vais a estar y vais a tener un rol fundamental.
Y voy a hablaros hoy de temas como baby boomers, datos demográficos, salud y sus cuidados, ocio y sociabilidad, hogar, dependencia, cuidadores, residencias, últimas voluntades. Muchos de estos temas os pueden parecer poco interesantes, pero iréis viendo como sí son interesantes, sobre todo en la última parte en la que voy a hablaros de dónde hay oportunidades laborales para vosotros. Hablemos de demografía. En España, esta generación a la que, por ejemplo, yo que soy del año 65 pertenezco, de hecho yo estoy como en el Ecuador, soy del grupo de en medio, de los llamados baby boomers, pues se habla de que somos los nacidos entre los años 57 y 74, es decir, muchos años, ¿no? Unos 15 años. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues que de una población total que tiene España de 47, representamos un porcentaje importantísimo, casi el 31% de la población. Daros cuenta de que estos 14,5 millones que somos nosotros, nos vamos a juntar cuando nos vayamos haciendo mayores con esos que ya son mayores. ¿Qué va a pasar con eso? Que en un momento dado va a haber un porcentaje elevadísimo en España de personas mayores. Ese punto álgido se producirá dentro de unos 15 años. Ahí la población española estará realmente muy envejecida. Nosotros somos la generación más numerosa de la historia de España. Nacimos a la vez y obviamente vamos a envejecer a la vez con las consecuencias que eso tiene. ¿Qué consecuencias principales tiene? Sobre todo cuando nacen pocos niños, como después continuaremos analizando. Pues mirad, esto es lo que se llama la pirámide poblacional. Tradicionalmente, en la mayoría de los países, cuando hay una pirámide de población, la parte de abajo, que corresponde a los recién nacidos, es muy ancha, es una pirámide, por eso se llama así. Pero en los países más desarrollados, todos los europeos prácticamente, y cada vez más países de Iberoamérica que están empezando ahora, Argentina, Chile y Uruguay ya están con una pirámide parecida a la nuestra, pero Colombia y Perú ya están empezando también. Es que esta es la forma. ¿Veis ahí? Eso no es una pirámide, es una cosa amorfa, parece más una peonza, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y si os fijáis, ahí ahora mismo la masa de población que va de los 60 a los 34, ahí está el grueso de la población española. Este grupo va a ir subiendo escaleritas, vamos a ir subiendo a la terraza siguiente cumpliendo años y vamos a ser cada vez más mayores, un mayor porcentaje de la población. ¿Qué ocurre con la natalidad? Pues que voy a contaros a vosotros que sois jóvenes, que lo tenéis complicado, ¿no? Que es difícil pues comprarse una casa, requisito que para mucha gente es básico a la hora de decidir tener un hijo, que tenéis salarios y trabajos con cierta incertidumbre. El caso es que nace 1,2, ¿no? 1,19 hijos por mujer y encima nacen muy tarde estos hijos, ¿no? Longevidad, pero a la vez es positivo. España resulta que es un país donde hay una esperanza de vida muy elevada, como ocurre en otros muchos países de Europa, en Japón, y esto conlleva que vivimos muchos años. Pero claro, estos años que vivimos no quiere decir que sean años de calidad de vida. En muchos casos son años que vivimos con enfermedades, con dependencia, y esto va a generar, como veremos, retos muy importantes, ¿no? Aquí tenéis algunos datos. No voy a entrar en el detalle de los números, pero bueno, la idea aquí es mostraros que va a haber mucha gente muy mayor dentro de unos años. Fijaos el dato que hay ahí, en 9 años, ¿vale? Habrá 23.400 personas, tendrán más de 100 años, ¿no? O sea, mucha gente longeva. ¿Y qué ocurre cuando nos hacemos mayores? Pues lo que sí que está comprobado es que conforme nos hacemos mayores, pues el ser humano no está preparado para vivir cientos de años y ser inmortal, sino que todavía es mortal y todavía tiene fecha de caducidad pues muchos de sus órganos, y esto conlleva que nuestra vida tiene momentos donde pasan cosas. Y resulta que antes pensábamos que, bueno, que dependía mucho de nuestra genética, un 30%, esa salud, ¿no? Un 30% lo determina tu genética, y el resto, el 70%, pues lo determina el entorno donde vives, tus hábitos, el nivel de estrés con el que has vivido, etc.
Ahora lo que se está descubriendo, además esto es bastante novedoso, son informes que están saliendo científicos en los últimos meses, es que resulta que aunque evidentemente es muy personal esa línea de vida y salud, sí que parece ser que hay unos momentos de la verdad y que a los 44 años más o menos es muy habitual que todos suframos un cambio en nuestro sistema metabólico. Alrededor de los 60 sufrimos la mayoría otro cambio que esta vez es inmunológico. Esto afecta a nuestro físico, a nuestro estado de salud, estos dos momentos, ¿no? Y luego a partir de los 70 años, la mayoría de las personas suelen tener algún tipo de las 5 grupos de enfermedades por los que la mayoría de las personas de los países desarrollados fallecemos finalmente. Y son enfermedades cardiovasculares, enfermedades inmunológicas, enfermedades cancerígenas, enfermedades mentales y enfermedades relacionadas con el sistema articular, ¿no? Pues bien, esas enfermedades, la buena noticia, la buena suerte, es que hoy son curables, ¿no? Y durante muchos años, normalmente en la década esa de los 70 y los 80, entramos y salimos del hospital muchas veces porque tenemos alguno de esos males, pero nos tratan, ¿no? Hasta que luego ya, cumplidos ya los 80 y algo, pues mucha gente entra en lo que se llama la dependencia, es decir, la necesidad de que nos cuide una tercera persona o más porque no somos capaces de hacer algunas de las tareas básicas, como puede ser vestirnos, hacernos la comida, hacer gestiones básicas con administraciones públicas, sacar dinero o cuidar nuestra casa y la limpieza de la misma. Ahí entra la llamada dependencia. Voy ahora a pasar así un poco rápidamente estos datos, os he anticipado un poco este tema de salud, pero pues por ejemplo aquí, según el Ministerio de Sanidad, 83 años es lo que normalmente la esperanza de vida que tenemos hoy en día de media, pero 79 los que viviremos de manera saludable. Esto juntados ambos sexos, hombre y mujer. Aquí veis las enfermedades de las que normalmente pues, morimos los españoles, ¿no? Mujeres y hombres no las mismas, ¿no? Aunque parecidas, mientras que la mujer tiene enfermedad cerebrovascular, es decir, el ictus en lenguaje normal, y el hombre es enfermedad isquémica del corazón, o sea, ataque al corazón, pero al fin y al cabo cardiovascular, el cáncer de mama nosotras, el hombre cáncer de pulmón y cáncer de colon ambos, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo estos datos. ¿Y qué ocurre hoy en día? Pues que claro, ya hoy, tras la pandemia, con los cambios que se han producido, con cómo se está gestionando el sistema sanitario, se está produciendo pues un cierto colapso tanto en la sanidad pública como en la privada. Hoy hay colas para operarse, tanto en la pública como en la privada, colas para que te atienda un médico dermatólogo y realmente a mí esto me preocupa enormemente para los próximos años. Porque si hemos visto esas cifras abrumadoras de personas haciéndose mayor y si ya sabemos lo que ocurre cuando nos hacemos mayores, pues lo que tendría que estar pasando es que en igual forma que crece exponencialmente la población con necesidad de salud, debería estar creciendo el número de hospitales construido, el número de médicos que se educan, el número de médicos que importamos, entre comillas, etc. Y la verdad es que esto no está pasando. Así que el sistema sanitario, veis aquí tenéis colas, hoy las listas de espera pues de media 126 días para una operación, 62 para una consulta con un especialista y problemas como un sector sanitario muy cansado, muy tensionado. Hablemos ahora de familia y hogar, porque en nuestra sociedad, en nuestro entorno, se están produciendo cambios importantísimos, ¿no?
hasta hace relativamente poco, la sociedad española era una sociedad pues familiarista. ¿Qué significaba eso? Pues que el padre, la madre, los abuelos, los hijos se juntaban a menudo y se apoyaban mucho unos a otros. Esto está cambiando y nosotros, la sociedad española, se está pareciendo cada vez más a sociedades de países más desarrollados que el nuestro, del norte de Europa, y estamos yéndonos hacia una sociedad llamada individualista. Una sociedad donde, como muchos, la madre es soltera, un padre soltero, con un hijo, dos hijos, y una sociedad donde cada uno cada vez más se saca las castañas del fuego. De hecho, en 2023 el tamaño medio de la familia española era de 2,4 personas y cada vez son más las personas que viven solas. Y ahí hago un pequeño inciso, sobre todo mujeres, porque las mujeres, por ejemplo, cuando se hacen mayores y enviudan o se divorcian, no suelen volver a casarse. El divorcio, hablemos del divorcio. Sabéis que el divorcio pues tiene solo unos años, antes no se podía uno divorciar, y nosotros, la generación baby boomer, pues hemos sido beneficiarios de esta opción, institución, que nos ha permitido que cuando nuestro matrimonio no iba bien, en la media del matrimonio en 2021 en España fue de 16 años y medio, pues el baby boomer se divorciaba, ¿no? Así que en España hay mucho baby boomer divorciado. Como digo yo, un baby boomer divorciado, a los que sois de Madrid os sonará, pues puede tener un hijo, dos hijos de media, no es lo que tenemos mi generación, un hijo, dos hijos, nosotros tenemos un poquito más que vosotros, ¿no? Pongamos dos hijos. Claro, pero dos hijos que trabajan mucho, que se han casado tarde, que han tenido hijos tarde, es decir, que tienen muchas obligaciones y que de pronto le pueden caer encima unos padres divorciados, mal avenidos, y que uno vive en Alcorcón y otro en Alpedrete. O bien, mucho hijo nuestro del baby boomer se ha ido a trabajar, a estudiar al extranjero con una beca Erasmus, allí ha ligado y se ha casado con una australiana o con un estonio y no vive en España. Es decir, que la familia además se encuentra con situaciones que antes apenas ocurrían porque nuestra generación salía poco, éramos pocos los que nos íbamos al extranjero, pero que hoy son normalidad. Residencias de mayores, diréis, bueno, Chusa, no te preocupes porque aunque la madre lleve en Alcorcón y el padre en Alperete, pues lo podemos meter en una residencia de mayores. Ya, pero es que os voy a contar que aquí hay otro pequeño problema y es que hoy actualmente en España hay 450.000 plazas en residencias de mayores. Es decir, no hay suficientes plazas para esa masa que os he contado de personas que se están haciendo mayores, ¿no? Hay que esperar muchos meses, hoy ya muchos meses, y muchas son privadas y a unos precios que mucha gente no puede pagar. Pensad además que mucha gente de mi generación, pues sí, dicen que somos los que tenemos ahorros, los que tenemos casas, cosa que es verdad, el 90% aproximadamente de los baby boomers tienen vivienda comprada, pero mucha gente no tiene gran hucha para la vejez. Si sumamos años, si somos longevos y no tenemos una pensión importante, y ahí tenéis que pensar que la caja de la Seguridad Social está en quiebra, o sea, ahora mismo es un 13% de déficit y que a pesar de que se están creando medidas para intentar llenar la caja, la realidad es que no está nada claro y yo con los expertos que he hablado del mundo de los seguros y de la previsión, de lo que están hablando es de que un día, probablemente no en muchos años, se tendrá que poner una pensión muy baja de media, muy baja cuando hablo de baja es mínima, y que cubra las necesidades básicas, pero que no se podrá probablemente hacer frente el sistema a todo lo que tenga que pagar, ¿no? Así que el tema residencia no es fácil, como tampoco lo es el tema de dependencia. Sabéis que tenemos una ley que fue una ley muy bonita, con un objetivo muy bonito, que era cuidar, o sea, facilitar a personas dependientes pues sus cuidados, ¿no? Sobre todo cuando no tienen capacidad adquisitiva, y también ayudar al cuidador, que muchas veces es un familiar, una mujer que deja de trabajar y atiende a sus padres o a su tía enferma, ¿no? Esta ley, el problema que tuvo cuando nació es que nació sin suficiente financiación
Y ahora, hace poquito, unos meses, la han reformado y sigue igual. Bueno, peor, porque ahora han ampliado las ventajas o las coberturas, pero no la han dotado de dinero. De hecho, están hoy en día Disculpe, haciéndose María cargo. Jesús, Sí, sobre el tema de la dependencia, nos preguntan si sí. las ayudas a familiares que cuidan de personas dependientes es solo Sí, para familiares que dejan de trabajar por cuidar o también serviría para familiares que dedican el tiempo libre de su fin de semana para cuidar. bueno, yo el procedimiento exacto no lo conozco, ¿vale? Cuidar solo el fin de semana, tendríamos que preguntarlo. Esto te voy a Me decir una indica cosa. que es porque esta persona Sí, trabaja de lunes a viernes y los fines de sí, semana no trabaja. Y los fines de semana en su tiempo libre lo dedica a cuidar de su padre. Porque entre claro, semana hay cuidadora. vale, pues yo lo que le diría a esta persona es que la página web de la Seguridad Social está bastante bien toda la información sobre estos temas. Entonces consultaría ahí. De todas formas, hay una empresa que si estáis en la mutualidad de la abogacía como mutualistas, la mutualidad de la abogacía tiene un acuerdo con una empresa que se llama Pensión de Guía. Si no me escribís y yo os paso todos los datos y os pongo en contacto con la persona, ¿vale? Y tenéis derecho gratuitamente a un servicio que normalmente tiene un coste, si no recuerdo mal, como de 200 y pico euros, tenéis derecho a que ellos os busquen la ayuda y os ayuden a conseguirla, ¿vale? Con lo cual, a esa persona lo que le diría es mirar entre las prestaciones a las que tiene derecho como mutualista, ¿vale? Y aprovecharse de esa posibilidad, ¿vale? Porque el mundo de la dependencia es un mundo bastante, parece ser, yo es que solamente una vez he hecho una consulta y lo hice de hecho con estos de Pensión de Guía. Ellos tienen graduados sociales, creo que se llama, no, graduados sociales no, no sé qué sociales, espera, a ver cómo se llama, los que son como de apoyo, ¿cómo se llama esa profesión? Perdonadme que ¿Asistentes sociales? asistente social puede ser, sí, los que están también en los ambulatorios que apoyan a los médicos, ¿sabéis? Yo creo que es el Sí, asistente social, servicios exactamente. sociales, asistentes sociales. Sí, tienen un representante en cada provincia, con lo cual incluso son locales, porque la ayuda a la dependencia te la puede dar el ayuntamiento, también hay nacionales, o sea, un jeroglífico. Lo que sí que sé es que es de papelitos, es decir, hay que hacer mucho papel y se tarda tiempo, ¿vale? Pero no, la respuesta, discúlpame, pero no te la puedo contestar porque no soy una experta al detalle de este tema. Vale, entonces lo que os decía, fijaros qué tristeza, por ejemplo, en 2021 46.000 personas fallecieron habiendo presentado su solicitud de ayuda a la dependencia y sin haber recibido respuesta, ¿vale? Hay comunidades autónomas, ahí tenéis el porcentaje de lista de espera, este dato puede ser de 2023, ¿vale? Y ahí tenéis el dato y hay comunidades autónomas donde se gestiona muy bien la lista de espera, por ejemplo, Castilla y León, ¿veis? Lo hace muy bien y a pesar de todo, en una presentación que hice en la ciudad de León, estaba la gente quejándose justamente de este tema, que el representante de la Junta le dijo, vamos a salir luego fuera y me vas a dar tus datos porque no tenemos colas, así que debe ser un error. Pero fijaros, por ejemplo, Cataluña, La Rioja o Canarias, el porcentaje tan enorme que tienen de personas en lista de espera, ¿vale? Hijos migrantes e independientes, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que en España pues la gente vive con sus padres hasta muy mayor, a la vez hay una, o sea, poca migración, pero ya empieza a haber suficiente y bueno, pues la juventud es muy diferente a la juventud, por ejemplo, de mi generación, ¿no? Cuidadores, en España hay un montón de cuidadores de personas dependientes, muchos de ellos gratis et amore, como esta persona que estaba comentando. Muchos de ellos mujeres, fijaros el porcentaje, 1,5 mujer, 0,7 hombres. Aquí surge un tema para muchas mujeres, dejan todo, se dedican a cuidar a los padres, a los abuelos, a los tíos y cuando llega la hora de jubilarse no tienen pensión, ¿vale? Y esto va a ser otro problema, ¿no?
Mirad el ratio enorme de quién cuida de los dependientes, 60% familiares, ¿vale? Directos, 30 otro tipo de familiares y solo un 10 cuidadores. ¿Por qué? Porque es caro tener un cuidador. Os voy a dar un dato espeluznante que me dieron el otro día y me lo dieron de muy buena fuente. O sea, la empresa que tiene 28.000 cuidadores profesionales y da servicio a montones de ayuntamientos, pues su director de innovación me decía que hoy en España, si queremos tener contratado un cuidador cumpliendo con la ley para que una persona sea atendida 24 horas sobre 7, necesitaríamos contratar 5,2 personas hoy, ¿vale? Esto, claro, se lo pueden permitir 4 ricos en nuestro país. El resto, pues hacen lo que hace la mayoría de la gente. El sábado y el domingo un familiar cuida del mayor, el martes otro también hace sus turnos y el resto de días, pues de aquella manera tenemos un par de cuidadores y lógicamente pues no respetamos la norma porque saldría muy caro o imposible de pagar. Y esta es la realidad de nuestro país, no nos equivoquemos. Y ahora hablan pues eso de reducción de la jornada laboral. Bueno, pues la reducción de la jornada laboral habrá también que plantearse cómo impacta, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Pero si ahora es 5,2 con la reducción de la jornada laboral, eso exigirá tener 6 cuidadores o 7 para cuidar de una sola persona, ¿no? De las que son verdaderamente dependientes, ¿no? Y luego, pues esos cuidadores, en muchos casos, condiciones laborales precarias. De hecho, ahí se generan situaciones que requieren de un abogado, bajas condiciones laborales, falta de reconocimiento social, un panorama regulín. Y además es que no hay, que esa es otra. O sea, no solo tenemos esta situación, sino que es que encima faltan cuidadores. Según un informe de la Comisión Europea, pues 1,7 millones de trabajadores deberían venir a Europa a ayudarnos en los próximos años, ¿no? Y lo que os decía, eso, que falta mucha gente. Ocio y sociabilidad. Dicen que la felicidad no la da el dinero, no. Pero la felicidad sí que parece ser, según Harvard y un estudio que llevan haciendo ya, pues me parece que desde hace 70 años, un estudio sobre la felicidad está probado que la da el sentirse querido, el sentirse reconocido, el sentirse parte de la sociedad, ¿no? Y hoy, desgraciadamente, el número de personas que viven solas está aumentando. 26,5 en España en 2023, o sea, un porcentaje muy elevado. Y hay un porcentaje también de personas que se sienten solas. A este fenómeno se le llama soledad no deseada cuando es no deseada, porque sentirse solo puede ser algo muy positivo cuando a uno le gusta abrazar la soledad, por ejemplo, para reflexionar, para tener un rato de paz y meditar. Pero hay mucha gente que no puede estar solo y que además de no poder es que acaba teniendo depresión, ansiedad, enfermedades mentales y físicas. Y la realidad es que sobre todo en grandes ciudades, pues cada vez la gente se va a sentir más sola. Viviendo muchos años, pues como no tengamos proyectos y comunidad, lo vamos a pasar mal. Este tema, que es el nuestro, la importancia del pilar de los temas jurídicos y financieros. Los españoles y el testamento. Voy a contaros cosas curiosas que probablemente no sabéis. Según el INE, el 55% de la población mayor de 18 años tiene testamento, pero ¿qué ocurre con el resto? Pues aquí hay un campo enorme que dice, ¿y cómo tanta gente no tiene testamento? ¿Vale? ¿Testamento vital os suena? ¿El testamento vital? Ese testamento donde decimos que queremos que nos entierren en tal sitio, que nos incineren, o lo que queremos que ocurra con nuestros restos mortales, si queremos que se donen a la ciencia o no, si queremos que nuestros órganos sean también objeto de donación, si queremos pues otro tipo de una gran fiesta, ¿no? El día que no estemos. Bueno, pues solo un 0,6% de la población española tiene testamento vital. Y del testamento digital no tenemos datos, yo no he encontrado ningún informe, pero la realidad es que tampoco creo que mucha gente lo esté realizando a pesar de que hay algunas plataformas que lo permiten, ¿no? ¿Por qué no hacemos testamento? Pues en un estudio muy interesante que se hizo por un catedrático de sociología de Málaga, las respuestas que la gente daba era falta de concienciación, procrastinación, dificultad para hacerlo, rencor. Con rencor os digo lo que hay ahí. Hay muchas personas mayores que lo que sostienen es que no quieren hacer testamento porque se lo quieren gastar todo porque sus familiares no les están cuidando, ¿no?
por tanto dicen, mira, yo me lo gasto todo, ¿no? Y luego otros que dicen, bueno, esto no es urgente, ¿no? A mí no me va a pasar, yo soy inmortal, ¿no? Bueno, con estas ideas un poco del entorno que tenemos, entorno social, entorno tal, llegamos a estas conclusiones, ¿no? Que son que nacen pocos niños, ¿no? Que los baby boomers somos muchos y nos estamos haciendo mayores. Además, seremos longevos y nos juntamos con todos los que ya son mayores, lo que significará que en unos años más de un tercio, bastante más de la población española, va a ser mayor. El sistema sanitario y de cuidados claramente es insuficiente, como también lo es el número de residencias de mayores, el número de cuidadores que hay. La situación económica y jurídica de muchos de nosotros, pues preocupante, porque mucha gente, como sabemos, no va a tener dinero suficiente en la vejez para cubrir sus gastos. La vivienda va a ser la hucha de la vejez. Os decía que más de un 90% de los baby boomers tenemos casa, pues esas casas habrá muchos que tendrán que acudir a productos financieros como la hipoteca inversa, la renta vitalicia o la venta de la nueva propiedad para hacer caja y poder pagar sus gastos, ¿no? Y el testamento, pues está en algunos casos, los deberes no están hechos y ahí claramente hay que hacerlos para dejar el legado bien organizado. La situación social, sociológica, hemos dicho, está evolucionando, familias pequeñas, mucho divorcio, mucha persona sola y mucha persona que va a necesitar ayuda. Y ante esta realidad, ¿qué debería hacerse? Si os ocurren ideas, queréis aportármelas y luego yo os sorprendo y a ver si estamos de acuerdo. Voy a beber un poquito de agua mientras pensáis y me dais ideas. Nos está escribiendo Raúl. Raúl nos dice que él considera que el mayor problema, o sea, habla también por su situación, pero considera a nivel general que el mayor problema de que haya menos nacimientos, que se tengan menos hijos, es por la dificultad que tienen los jóvenes de acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o de alquiler. Ya, no, evidentemente, evidentemente. O sea que tú lo que propones es soluciones en relación con la vivienda, ¿no? Proveer y ayudar a la gente joven a encontrar un hogar. Muy de acuerdo. Más cosas que se os ocurran. María nos dice que ahora se entra muy tarde al mundo laboral. Se entra muy tarde al mundo laboral. Sí, ¿tú crees que más tarde que nosotros? Fíjate que yo ahí tengo dudas. Yo te cuento un poco. Mira, yo tengo 59 años. Yo acabé la carrera en el 88. Yo cuando acabé te puedo decir que era un mundo muy complicado, porque nosotros éramos muchísimos y no había trabajo para tantos. Yo de mis amigos, la única prácticamente que entró a trabajar en un despacho de abogados fui yo. La mayor parte de mis amigos entraron a trabajar de cajeros en un banco, de trabajos que realmente un amigo en una lotería ayudando a su tía. No era un mundo fácil. Vosotros pienso que tenéis una ventaja, sois muy pocos y hay trabajo. Yo tengo ahora un montón de amigos que me dicen que no encuentran gente para lo que necesitan. Así que no sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno, a lo mejor es tu vivencia y por supuesto la respeto. Pero yo creo, fíjate, que vuestro problema no va a ser no tener trabajo. Ese no va a ser vuestro problema. No debería serlo. Si es así, a lo mejor hay que revisar qué estás haciendo para encontrar trabajo, esas personas que no lo encuentran, porque es verdad que a veces en un mundo tan complejo como el que vivimos es muy complicado hacer el match, ¿vale? Pero sinceramente creo que ese no es vuestro principal problema ni el de esta economía en este momento. Nos Más dicen ideas. también, nos dicen también que a día de hoy hay mucha gente cualificada con estudios universitarios. Eso es verdad. Estamos en un país de la titulitis. No nos hemos dado cuenta que lo que hace falta es la formación profesional y hoy faltan tapiceros, fontaneros, electricistas, etcétera, panaderos, etcétera, y sobran abogados. Esto es así, es un tema cultural y es una realidad que confiemos en que en los próximos años
poco a poco pues vayamos cambiando de mentalidad. Sois jóvenes, estáis a tiempo de reciclaros. Un tema que es importante en este tema de diseño de vida que os estoy proponiendo es que si os va mal en el trabajo que tenéis, nunca tengáis miedo, pero ni aunque tengáis 70 años, a rehacer vuestra vida y a reinventarla, porque en todo momento es posible. En Estados Unidos, no sé si alguna vez he tenido la oportunidad de vivir ahí, yo tuve suerte, tuve una beca ICEX y viví un año y yo me di cuenta cómo ahí la gente no tiene miedo y no se siente nunca mayor y de verdad que a los 60 pueden volver a hacer una carrera de medicina y la acaban y son médicos con 65 y no tienen ningún problema con esto. Y esto es algo que en nuestro país también deberíamos entender. Y claramente hay oportunidades en el mundo de la AFP. Por ejemplo, os digo, en el mundo de los cuidados van a hacer falta miles de personas. Por ejemplo, si alguien siente esa vocación de cuidar, tiene oportunidades. Más ideas. No hay ninguna aportación más. ¿No? Pues venga, vamos con las mías, a ver qué os parecen y podéis criticarme. Yo creo que lo primero es tener una estrategia potente dirigida a afrontar estos retos. Yo hablo de un pacto de Estado. El otro día escribí un artículo en Confilegal justamente donde reclamaba esta necesidad de que se diseñe esa estrategia, ¿no? Y luego políticas, ¿no? ¿Y qué metería yo en esa estrategia? Pues mirad, yo creo claramente que hay que crear un ministerio del mayor, lo tengo clarísimo. ¿Cómo puede ser que tengamos un ministerio de la juventud y la familia o consejerías de el mayor, consejerías de juventud, tal, pero no tenemos ministerios ni consejerías del mayor? Y el mayor, como hemos visto, son muchos con muchas necesidades. Una segunda idea, que habrá gente que le espante, pero a mí cada vez me parece más importante, es las cuotas. Igual que hemos hecho cuota de mujer para los consejos de administración, creo que es cada vez más importante que se piense en la cuota del mayor, porque el mayor tiene que estar representado en órganos de gobierno, de empresas y en instituciones. Si no lo está, creo que será muy complicado hacer políticas adecuadas para él. Por supuesto, hay que hacer políticas para ayudaros a vosotros, a tener hijos, a encontrar casa. Estoy súper de acuerdo. Políticas para que haya más médicos, eliminar el numerus clausus, facilitar el reconocimiento de títulos universitarios, etcétera. Tenemos que traer médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Medidas fiscales para apoyar al que ahorra, porque ahorrar tiene que ser algo muy reconocido socialmente, ¿no? Políticas dirigidas a fomentar el desarrollo de viviendas colaborativas en todo el territorio nacional. Y esta ya la he dicho, atracción de profesionales de la salud, ¿no? Y apoyo a empresas dedicadas al mundo senior. Seguro que hay más, pero yo creo que claramente estas que os pongo yo deberían funcionar. No sé si queréis alguno aportar alguna idea más que se os haya ocurrido con lo que os he contado. No, no nos ponen ninguna más. Bueno, no os voy a hacer trabajar para mí. Que están de acuerdo, nos Sí, dicen. vale, pero además hay que fomentar el autocuidado. Lograr que cada individuo tome conciencia de la necesidad de asumir el diseño de su mejor futuro. Mira, os cuento que en 2024, en junio, el Gobierno publicó una estrategia de cuidados. Es un documento que lo podéis encontrar en Internet y al final ese documento, su objetivo principal, yo creo que es empezar a despertarnos y a decirnos, atención ciudadano, el estado del bienestar está bastante en entredicho. Con tanto viejo que va a venir, no vamos a ser capaces de cuidar a todos. Y por tanto, hay que autocuidarse. Ellos hablan de desinstitucionalización de los cuidados. Es decir, cuídese usted mismo porque nosotros no le vamos a poder cuidar. Y eso es lo que viene. Y para darle respuesta a eso es para lo que yo he creado mi método, para lo que he escrito mi libro donde lo reflejo y un curso que saldrá en septiembre. Nuestra visión, mi visión, es que para tener una buena vejez, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestro envejecimiento, de ese proceso del que hablé al principio. A esto lo llamamos Smart Aging o envejecimiento inteligente. Y lo que tenemos que hacer es
en el momento justo, adoptar las mejores decisiones sobre 9 pilares fundamentales. Aquí los tenéis. Finanzas y seguros, trabajo y jubilación, legal, vivienda, tecnología, salud y bienestar, ocio y sociabilidad, enfermedad y muerte, cuidado del mayor. Alrededor de todo esto hay momentos de la verdad. Os voy a dar ideas. ¿En qué momento, por ejemplo, deberíamos de comenzar a ahorrar? ¿A qué edad creéis que debemos comenzar a ahorrar? Voy a dar ideas. 30, 40, 50, 60. Venga, contestadme. María nos ha dicho que en el momento que se comienza a trabajar, sobre todo cuando todavía vives con tus padres. Fenomenal. Más ideas, más opiniones. Desde joven nos ponen también. Cuando empiezas a cubrir los gastos. Perfecto. Vale, estamos muy de acuerdo. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Que si uno no toma conciencia de que la vida es eso, un proceso, y el envejecimiento es un proceso, se puede dedicar al carpe diem, a me lo gasto todo. A como vivo con mis padres, me hago un viaje todos los fines de semana. Vale, pasártelo bien, te lo vas a pasar muy bien. Con suerte, tienes suerte y palmas con 50. Oye, chapó, lo has hecho fenomenal. Pero ¿qué ocurre si resulta que tienes esa genética privilegiada que te permite vivir hasta los 100? ¿Tú crees que vas a llegar tal y como está el patio con lo que os he contado? ¿Vale? Y ahí lo dejo. Invertir. ¿A qué edad debo de empezar a invertir bien? Pues la misma respuesta, cuanto antes. En cuanto yo tenga ahorros, lo que tengo que empezar a hacer es invertir bien. Por tanto, os estoy explicando que los 30 años son para mí donde yo pongo la raya. Porque, hombre, antes yo creo que hasta los 30 vamos a pasárnoslo bien. Pero es que hemos dicho que a los 30 ya las células empiezan a envejecer. Pues para mí ese es lo que marca la diferencia, ¿vale? Es un poco simbólico, pero es por ser claro. Lo que quiero decir es que el momento no son los 40 ni los 50. De verdad que a los 30 ya hay que empezar a tener ese pequeño espacio de reflexión para empezar a madurar lenta y tranquilamente y con seguridad. María Jesús, Trabajo y jubilación. Sí. nos preguntan que en qué recomiendas invertir. Uy, me quiere poner de asesora financiera independiente. Pues a ver, yo podría contaros mi experiencia personal, ¿vale? Mira, te voy a responder de la siguiente forma. Yo creo que en la vida, en casi todo, lo que hay que hacer es mirar hacia adentro. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Vale? Hay gente que le encantan los números, ¿vale? Que le encanta realmente el análisis. Hay gente que le encanta la economía, le encanta leer sobre economía. Hay gente que le encanta leer sobre empresas. Hay gente que le encanta los inmuebles y decorar. Os estoy dando ideas, ¿vale? O hay gente que es muy emprendedora y lo que le gusta es tener un equipo y dirigirlo y ofrecer un servicio o vender un producto. Pues en función de quién seas tú, yo invertiría en algo que me haga feliz, algo con lo que me sienta cómodo y que tenga mucho que ver con mi personalidad. En mi caso concreto, soy hija de una decoradora y mi madre de pequeña me llevaba a ver pisos y mi abuela también. Yo he ido con mi abuela a ver pisos. En resumen, que yo tarde, porque lo hice tarde, ojalá lo hubiera hecho más pronto, he hecho pequeñas inversiones inmobiliarias. Es en las que mejor me ha ido, porque me va mucho ese tema, ¿vale? La bolsa, pues a mí la bolsa no me acaba de convencer. Hace poco he metido un dinero en un fondo y ya en nada perdí 20.000 euros. Con eso os digo todo. Ahora están diciendo que lo recuperan. Un fondo de gente listísima y que se supone que sabe muchísimo. Pues no me gusta ese producto. No lo entiendo y no sé muy bien cómo tengo que actuar con ellos, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta, ¿vale? Yo no voy a deciros compra en tal. Luego hay otro tema muy importante a la hora de invertir, que es tu personalidad. Las mujeres, por ejemplo, está estudiado psicológicamente, tenemos aversión al riesgo. Y por otra parte, cuando uno tiene hijos o está divorciado y tiene muchos gastos y al final es una sola fuente de ingresos para cubrir todos esos gastos, todo eso va a influir en tu adopción de decisiones. Así que creo que la respuesta a la pregunta que me has hecho es,
hazte una foto, un diagnóstico muy claro de quién eres, dónde estás, ¿no? Si estás en casa con tus padres son muy solventes, tú tienes un buen sueldo, pues hombre, está muy claro que puedes jugar a la bolsa y hacer tonterías. Si tu caso es que eres divorciada, que tienes 2 hijos, una sola fuente de ingresos y no te gusta ni comprar inmuebles ni decorar y no sabes de bolsa, pues yo me iría unas letras del Tesoro, ¿vale? Nos dice que, sí. perdona, nos dice que lo que le gusta son los inmuebles, comprar inmuebles y alquilar inmuebles. Lo único que Pues la situación que hay con la ocupación le da mucho miedo. mira, ahí le voy a responder que escuche su corazón y su intuición. Yo, y voy a tocar madera porque basta que diga esto para que tenga problemas, llevo muchos años haciendo cosas en el inmobiliario y yo ya solo por la llamada de teléfono o el WhatsApp cuando me contacta el inquilino, yo tengo un alojamiento rural, o sea que alquilo bastante, yo ya noto si voy a tener problemas o no. Y siempre que he sentido que los voy a tener, los tengo. Y siempre que digo va a ir bien, va bien. Y 10 de cada 10, 9 van fenomenal. Y hay uno que no va tan bien. Esto en el alojamiento de corta estancia supone que de vez en cuando te llevas un disgusto, no grave, y en un alquiler a larga estancia también puedes acudir a muchas fórmulas que hay hoy en día con alquileres garantizados y con empresas detrás. Yo conozco varias, no quiero hacer aquí publicidad, pero si luego tenéis mi correo electrónico ahí, me puedes escribir y yo te puedo dar consejos de cómo lo hago yo. Hay contratos de seguros de alquiler hoy en día, montón de ofertas y con alrededor de un 4% de la renta tienes cubierto con un seguro el alquiler. O sea que yo no me preocuparía tanto de eso, de verdad, hay mucha gente muy buena. O sea, hay más buenas personas que caraduras. Lo malo es que nos puede tocar un caradura, pero eso es parte del mundo empresarial y uno tiene que asumirlo si quiere ganar dinero. Si no, coge el dinero, lo mete en una caja y ahí lo deja. Vamos a Muchas gracias, seguir, María ¿no? Jesús. Nada. A ver, seguimos. El tema legal, bueno, el tema de trabajo y jubilación hay que prepararse, ¿vale? Hay mucha gente, no es vuestro caso, estáis todavía un poco lejos, pero sí que os digo que veo a muchos de mis amigos que de pronto jubilación anticipada, 55 años, puerta y a la calle, y se quedan muertos porque no están preparados. Y está estudiado, todos los trabajos que he leído sobre prepararse para la jubilación, lo que sí que demuestran es que si te preparas, te va a ir muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, prepararse psicológicamente, ¿eso qué significa? Significa que yo también tengo hobbies, que yo dedico un poquito de mi tiempo, y esto es muy importante porque los abogados muchas veces vivimos en la ruedita del hámster y no tenemos un minuto para dedicárnoslo a lo que nos gusta, a los hobbies, a la familia. Y la vida sin equilibrio entre familia, trabajo, amigos, cuidado de la salud, del bienestar, es una vida muy desequilibrada y muy peligrosa, ¿vale? Así que ahí dejo esa pequeña idea para que la reflexionéis. Legal, pues aquí os digo sorprendentemente qué nos pasa a los abogados en Casa Herrero, cuchillo de palo. Montones de abogados no tienen hechos ni los más mínimos deberes del tema legal. Yo no voy a entrar aquí en todo lo que hay que hacer, son muchas cosas y si queréis tenéis mi libro, que a propósito no he hecho publicidad del libro, pero lo tenéis en Amazon por 5 euros, así que podéis gastaros, invertir en mí 5 euros y espero que os valga. El libro lo que es una especie de guía de cocina, un poco gorda, pero está hecho a propósito porque es un manual y son 500 páginas y ahí tengo la parte legal bastante detallado todo lo que tenemos que hacer. Vivienda. Pues resulta que la gente no se plantea dónde vivir, sino que vive un poco donde por casualidad le toca, ¿no? Pues como he nacido en Madrid, pues vivo en Madrid, ¿no? Cuando uno es mayor, a lo mejor puede vivir en ese lugar soñado donde siempre quiso vivir porque quería estar cerca del mar o porque le gusta la montaña. Y a la hora de decidir dónde vivir, pensad en la importancia que va a tener el que haya un buen hospital no saturado, el que sea una ciudad cómoda, lo que llama una ciudad accesible, etcétera, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Y luego las casas, o sea, prepararlas para las necesidades futuras, porque cuando somos jóvenes nos da igual una bañera que una ducha y nos da igual una puerta estrecha que una ancha. Pero cuando somos mayores y vamos en silla de ruedas o tenemos problemas para levantar la pierna, la ducha cómoda es muy importante. Y eso hay que hacerlo cuando todavía tenemos ganas de pelearnos con un albañil, de invertir en una obra y de hacer el baño como nos gusta de verdad a nosotros y no que nos lo hagan nuestros hijos a su gusto. Tecnología,
pues la tecnología obviamente no puede ser un hándicap para nadie, para los mayores tampoco, ni debería serlo. Salud y bienestar y enfermedad y muerte, los voy a tratar juntos. Ahí deciros que de todo lo que he estudiado, un poco la conclusión es la siguiente. Hay como 5 cosas esenciales para cuidarnos, ¿vale? Como os decía antes, 30% de nuestra salud va a depender de la genética, o sea, ahí podemos hacer poco por ahora, salvo que, bueno, pues probablemente un día, ya sabéis que hoy los genes se tocan para tener, por ejemplo, hijas, ¿no? Se está haciendo ese tipo de manipulaciones y probablemente en unos años puedan coger el gen que produce el Alzheimer o el Parkinson, tocarlo y que no se active, ¿vale? No estamos aún ahí, por lo menos que yo sepa, pero sí que es verdad que hay 5 cosas que sí podemos hacer para tener buena salud y llegar a mayores en mejor estado. Uno es dormir bien, importantísimo. Y dormir bien es dormir seguido y unas 7 horas. ¿Que tú eres un privilegiado y con 5 estás bien? Pues hay gente que lo consigue, pero lo normal es lo que os he dicho. Segundo, comer bien, la nutrición. Y ahí tenemos suerte porque tenemos la dieta mediterránea y esto, pues los españoles somos muy privilegiados porque tenemos una dieta que está demostrado que es bastante buena para luchar contra los indicadores que nos perjudican y hacen que envejezcamos más pronto, como son pues la diabetes, el colesterol, la hipertensión. Luego estaría el tema de la actividad física. Media hora de paseo al día mínimo. Por supuesto, si podéis ir además al gimnasio y en el caso de las mujeres sobre todo, fortalecer la musculatura, porque la mayoría de nosotras nos acabamos rompiendo caderas y rodillas, fémur y tal, y de eso morimos en muchos casos. Entonces, crear un core fuerte, una espalda fuerte es lo que nos va a permitir tener más años de buena vejez. Además de la actividad física, también la actitud positiva. Y eso nos lo hacemos nosotros. La gente que tiene actitud positiva ante la vida, que es optimista, que ve lo bueno de las cosas, que agradece la vida, vive más y mejor, ¿vale? Y luego la prevención médica, es decir, medirse, hacerse analíticas y cuando hay una pequeña alerta, oye, esto no sale bien, ir al médico y que nos den el tratamiento necesario para volver a poner en su sitio el colesterol o el azúcar o lo que sea. Con esos pinceladas de buenos hábitos está estudiado que nos van mejor las cosas. Enfermedad y muerte. Nos puede pasar que nos toque la enfermedad o nos puede pasar que nos avisen de que nos quedan X tiempo de vida. Bueno, ahí de nuevo hay que prepararse, ¿no? Y no nos gusta hablar de esto a nadie, a mí tampoco, pero hay que hablarlo, hay que leer sobre ello, hay que comprender qué son los cuidados paliativos, hay que comprender qué es la eutanasia, hay que comprender que hay que tener hecho un legado, hay que tener claro qué mensajes quiero que le queden a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares sobre mí, etcétera. Yo os recomiendo que leáis el capítulo del libro y nos quedaría ocio y sociabilidad, lo vimos porque os dije que era muy importante el tener estos amigos y hablemos del cuidado del mayor. En un momento dado, igual os ha tocado ya, nos toca esto, cuidar de los mayores, cuidar de nuestros abuelos o cuidar de nuestros padres. Y ahí, pues la verdad que no es una temporada fácil ni es una tarea fácil. De hecho, no nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Por eso en el libro trato todo el tema del cuidado, de cuidar del cuidador, todos los problemas que surgen en las familias como consecuencia del cuidado de un mayor, los conflictos alrededor de ese tema, financieros, de yo hago más que tú haces más que yo, y ahí de nuevo el abogado tiene mucho que decir. La mediación aquí tiene un rol muy importante. Vamos a ir rápido porque yo creo que vamos ya regular de tiempo. Además del autocuidado, entonces, me parece que me he saltado hacia atrás, aquí. Entonces, un poco como conclusión de todo esto que os he contado, que este es un poco el método contado muy rápido, lo que yo propongo es que nos informemos, nos formemos y nos preparemos para ese futuro. Es importante que lo hagamos porque, como os decía al principio, probablemente el estado del bienestar no lo va a hacer por nosotros, ni probablemente los ayuntamientos ni las comunidades autónomas vayan a tener suficientes recursos para ayudarnos a todos. Así que tenemos que espabilar.
Ante esta realidad, ¿qué oportunidades surgen? ¿Vale? Y ahora ya dejo el plano individual, porque aquí lo que os he hecho es una llamada a vosotros para que seáis conscientes de lo que viene y ya vosotros sí que seáis personas autocuidadas y preparadas para el futuro. Y para ayudar a otros que a lo mejor no se estén dando cuenta, porque os pido que difundáis este mensaje que os he transmitido y que tenéis la suerte, creo, de haber oído. Pero además aquí surgen oportunidades para vosotros. ¿Cuál? La de atender las necesidades de una población mayor y la de los que tendrán que atender a esos mayores. Áreas de oportunidad, pues mirad, un montón. Derecho de la dependencia y de los cuidados, de familia y de capacidad jurídica, sucesoria y planificación hereditaria, derecho patrimonial y de protección del patrimonio, civil, contratos y vivienda, sanitario y bioética, laboral. ¿Veis? Un acervo completo de disciplinas donde hay muchísimo trabajo por hacer. Y además, unas áreas transversales con potencial de especialización, el compliance y la calidad en centros residenciales, los litigios relacionados con la defensa de los derechos del mayor. Hay mucho abuso en temas de mayores, mucho edadismo, mucha ciberdelincuencia teniendo como foco al mayor, asesoramiento legal para proyectos de cohousing, co-living, consultoría jurídica en políticas públicas de envejecimiento activo, etc. Veis que hay mucho trabajo, pero cualquiera no vale para hacer este trabajo. Y aquí os dejo unas ideas por si os queréis dedicar a esto. Ser empático. Tenéis que aprender a poneros en la piel de las personas mayores y aprender a ser simpáticas con ellas. Comprender su forma de ser y de pensar. Entender sus verdaderas necesidades, deseos, insights. Hablar su lenguaje y hablar de ellos con respeto. Hay que hablar con ellos, con el lenguaje que ellos entienden, no un lenguaje edadista, no un lenguaje proteccionista, un lenguaje de tú a tú. Y nunca caer en el edadismo. Con esto termino y me gustaría, si os apetece, que hagamos juntos las conclusiones a esta charla. Me gustaría saber con qué os habéis quedado, si queréis compartirlo. Yo ya me quito del modo de compartir pantalla y me pongo en modo amplio y me encantará, no sé si podemos dejar de compartir, a ver si me deja, espera un segundito, sí, aquí. Si quieres compartir, lo voy a quitar, creo que es aquí. No, aquí no es. ¿Me puedes desactivar si quieres lo de compartir pantalla? Y me cuentas, sí, por favor, Jessica, si lo que están diciendo. Es que creo que no te lo puedo quitar porque veo que te he hecho. Casi que mejor no. Vale, pues no lo quites, no te preocupes. Vale, no hay problema. ¿Queréis compartir un poco vuestras conclusiones? Nos ha llegado un mensaje de Susana. Sí, Susana, cuéntanos. Dice que a raíz de esta jornada ha aprendido a mirar más en el futuro sin tanto miedo con el qué pasará. Qué bonito, muchas gracias, Susana. Yo quería hacerte una pregunta ya a nivel personal y era el saber qué te motivó a escribir este libro. Bueno, en el fondo, inicialmente casi te diría que temas personales, ¿no? Yo en mi caso también soy divorciada, tengo 2 hijas y la verdad es que murió mi padre y somos 5 y resulta que de los 5 nadie sabía si tenía testamento, si no lo tenía, si tenía un seguro de defunción, no sabíamos nada. Y yo pensé, cuando me muera, me gustaría que no le ocurriera esto a mis hijas, sino que ellas estuvieran informadas por lo menos de lo más importante para que no haya estrés cuando yo no esté. Esa parte del estrés se la quiero quitar. Así que te digo que fue una experiencia personal y el no querer repetir ese modelo yo misma. También el empezar a estudiar sobre este tema y el darme cuenta, bueno, otra segunda razón, perdón, fue que de repente tus padres hacen mayores, tienes que cuidarlos y te das cuenta de que no sabes hacerlo. Yo no sabía nada sobre cuidar de mayor, de hecho sigo sin saber mucho. Y quizá una tercera fue el darme cuenta de que pertenezco a esa generación tan numerosa y que yo creo que va a tener grandes desafíos ante ella dentro de muy poco tiempo. Y el querer ayudar a gente, porque bueno, pues cuando te haces más mayor tienes la oportunidad ya de, si has hecho un poquito los deberes medianamente bien,
de dedicar un poco de tiempo a dar, a regalar, ¿no? Y ayudar a otros. Y yo me noto personalmente que he llegado a ese momento en el que puedo dar algo, ¿no? Aportar algo a la sociedad y eso estoy intentando. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, María Jesús. Hay un asistente que nos comenta un poco su situación, nos está dando un consejo, yo creo que más bien no lo dice como consejo, y nos Sí, comenta que él, por circunstancias de su vida, desde muy jovencito tuvo que hacerse cargo de sus abuelos. Efectivamente dice que eso nadie te enseña a hacerlo, pero nos da el consejo de que primero tenemos que saber cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. eso es lo que, eso es la clave, por eso estoy hablando yo del autocuidado. Cuando tú te cuides bien y lo hagas bien tú, le estás quitando trabajo a todos los demás. Vas a dejar los deberes bien hechos, tú vas a ser un mayor mucho menos pesado, dependiente de otros, porque vas a tener vida personal, proyectos, planes. Tu cajita mágica, esa que digo yo, de cuando me muera la abran y estarán los papeles ahí ordenados, la tendrás hecha. Entonces vas a ser mucho menos lastre para los demás. Gracias por compartir la experiencia. Esta pregunta te la hago yo. Y la pregunta es, ¿qué te llevó a especializarte en longevidad y envejecimiento? Pues el ver que hay una necesidad auténtica de hablar de este tema. Creo que es importantísimo que hablemos y mucho sobre todo lo que os he contado y creo que hay una oportunidad enorme y de hecho yo llevo como 3 años estudiando, pero yo he salido a la luz con el libro en noviembre y os puedo decir que ya estoy invitada en montones de foros a hablar de este tema. Las televisiones y las radios les gusta, es un campo interesantísimo y si tenéis pues ganas de hacer algo bonito en esta vida y de aportar a la sociedad, creo que aquí hay una oportunidad impresionante donde hace falta que haya mucha más gente dando la lata, dando ideas, compartiendo, apoyando, impulsando y creando proyectos emprendedores. Muchas gracias, María Jesús, por compartirlo con nosotros. Pues un Creo que verdadero placer. no hay más preguntas. No Muy sé bien. si no han entrado más. Nada, No hay más. decirte que en nombre de la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, darte las gracias por habernos dedicado este tiempo, haber querido compartir con nosotras toda esta ponencia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias a los que habéis asistido. Ojalá esto sea un antes y un después en vuestras vidas y ojalá vosotros os convirtáis en apóstoles de esta tesis de que somos nosotros de quienes depende nuestro futuro individualmente. Y si somos muchos haciendo esto, está claro que nuestra sociedad tendrá menos carga en el futuro y menos tensiones. Y en todo caso, también ojalá hayáis encontrado una oportunidad de negocio. Sé que para muchos abogados jóvenes es difícil salir adelante. Aquí tenéis una oportunidad, analizadla y queda a vuestra disposición. En la presentación está mi teléfono, mi correo, podéis buscarme en Instituto de Smart Aging, agein.com y también en Matura Club, que es un club que tenemos ya 1000 y pico, 1500 socios prácticamente en un año de personas a las que ayudamos y contamos historias. Ahí también podéis encontrarme. Si no en LinkedIn, María Jesús González Espejo. Muchas gracias por todo y a vuestra disposición. Nos están poniendo por aquí por el chat que muchas gracias. Los mensajes de Genial. los asistentes. Pues Pues perfecto. muchísimas gracias, María Jesús. Con esto damos por finalizada la jornada. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Chao.